No hay matrimonio que persevere si no ha habido amor y perdón. Yo terminé la prepa, terminé la licenciatura y estoy terminando la maestría en educación. Porque yo tengo que ser tan líder como mis hijos. Si un huésped entra con unas chanclas de la playa que te cuestan 30 pesos, es tan VIP como el que trae una Hugo Boss. Yo le pregunto, Héctor, ¿no estás cansado? No, señora. Yo para descansar, en el momento que llego a mi casa y me acuesto, descanso. Mientras yo tenga comensales en mi hotel, no descanso. Mi sentido del trabajo es hacer feliz a mis huéspedes. Y mi papá decía, tienes la obligación de aprender por lo menos una cosa diaria. El amor no puede ser fundamentado en el egoísmo. El amor está fundamentado en la generosidad. ¿Por qué se rompen los matrimonios? Yo te podría decir que prácticamente por 2 razones. Y platícame un poquito de Líderes del Siglo, de LISI, de esta fundación que crearon ya hace algunos años. 20 años en el mundo educativo y de formación. Pues once upon a time tuvimos a nuestro primer director, Fernando Lozano, que fue uno de los fundadores del LISI. Y entonces se fue tejiendo esta idea de formar líderes académico, deportivo, musical y social. Bienvenidos a Líderes Trascendentes. Yo soy Rodrigo Padilla y estoy muy emocionado de tener a un mujerón y además una muy buena amiga aquí en el estudio, a quien les presento. Ella es Rosy Gómez Morales, está casada, ya tiene 44 años de casada, con 2 hijas y 2 hijos políticos y 8 nietos. Ella estudió licenciatura en danza por la Universidad de Guadalajara, realizó una maestría en Ciencias de la Familia por la Universidad de Anáhuac, en el Instituto Juan Pablo II. Tiene un posgrado en Análisis Existencial y Logoterapia por la Universidad Católica de Argentina, y tiene múltiples estudios, diplomados, especialidades en temas relacionados. En cuanto a su experiencia laboral, fue fundadora y consejera del Instituto Líderes del Siglo, del cual platicaremos un poco más adelante. Fue directora de Control de Calidad y Excelencia en el Servicio en Hoteles, en Acintur, tanto en México como en Estados Unidos. Es logoterapeuta y analista existencial en atención a matrimonios en crisis, personal y familiar. Es conductora del programa Endorfina en Grupo Radiorama de Occidente, 106.7 Máxima FM. Y bueno, es conferencista, tallerista, congresista y realmente es una persona que... un poco inquieta, que en todos lados está. Y qué gusto tenerte por acá, Rosy. Te veo. Rodrigo, pues un privilegio para mí estar en tu programa. Se oye mucho rollo mi currículum o mi semblanza, pero lo más importante te decía que soy esposa, madre y abuela, porque es donde realmente uno trasciende en la familia, ¿no? Y yo les decía que cuando podemos, hoy en la mañana que tuvimos una conferencia, un taller con Marcial, les decía que en donde más tenemos que trascender, en donde más tenemos que dejar huella, no es como empresarios en la empresa, es en tu familia, empezando por tu matrimonio. Porque un buen matrimonio hace una buena familia, y una buena familia hace una buena sociedad, y una buena sociedad hace un buen país. Entonces no hay que perder de vista el origen de lo que es la felicidad. Oye, Rosy, pero es bien difícil el matrimonio. Y tú me decías hace rato, ¿cuál es el punto medular de un matrimonio? ¿Por qué se rompen los matrimonios? Yo te podría decir que prácticamente por 2 razones. Por lucha de poder y por pésima comunicación. Yo te digo lo que quiero que tú me oigas, pero te lo digo desde mis vísceras. ¿Cómo lo recibes tú? Si yo te lo digo desde mis vísceras, entonces tú interpretas y contraatacas. Y entonces ahí nos vamos. ¿Y quién gana? ¿Quién gana en un pleito conyugal? No, pues ninguno. ¿Quién pierde? Los Todos. dos. Porque además dicen, los niños están dormidos, no se dan cuenta. Si yo te platicara, porque yo soy hija de divorciados, entonces yo sé lo que es vivir desde tu cama los gritos. No, y a veces ni siquiera... O sea, no necesariamente tienes que escuchar gritos, ¿no? Con tu actitud durante el día, tu enojo constante, tus expresiones, no es lo mismo la que falta te de diga, cariño a tu pareja. No es lo mismo que te diga, buenos días, a que te diga, buenos días, a que te diga, buenos días.
Ujú, ¿Cómo? claro. ¿Amaneciste? El ¿cómo amaneciste, vieja? Sí, ¿Cómo? amaneciste en vieja? la torre, amaneciste. Si yo ya ¿O quería que cómo amaneciste, vieja, no? Eso está peor, eso está peor. Bueno, la verdad no peca, pero incomoda. Oye, tocabas un punto fundamental y creo que a veces lo obviamos. Este tema del prójimo, tu más próximo, que ese es el significado, ¿no? A veces creemos que el prójimo son todos, ¿no? Todos los demás. No, es tu más próximo. Y se nos ha olvidado que la célula de la sociedad, pues es la familia. Pero platícame un El poquito. núcleo de la El familia es el matrimonio. Exactamente, hacia allá voy. Pero todavía hay un paso anterior, ¿no? Si tú no estás bien contigo mismo, si tú no, o sea, ¿cómo le puedes dar amor al otro, no? Y creo que ese es, por eso entramos en esta lucha de poder, ¿no? Estamos como siempre buscando que nos amen, que nos den, ¿no? Que nos den cariño, en lugar de estar viendo hacia afuera, ¿no? O sea, estamos siempre ensimismados, ¿no? Yo creo que alguien no da lo que no tiene. Y empezamos desde la autoestima, que es una de las cosas que trabajamos y que deberían los niños saber que los primeros que se tienen que amar son ellos mismos. ¿Y cómo aprende un niño a amarse si no es amado? ¿No? ¿Cómo aprende? ¿Desde dónde? Desde su modelo. ¿Y cuál es su modelo? Gritos, sombrerazos o malas caras. Pues así se aprenden a relacionar, a comunicar, y luego vamos arrastrando esos vicios a nuestras relaciones interpersonales, que puede ser desde la escuela, ¿no? Oye, platícame un poquito de este tema, que ya estamos entrando como en heridas, ¿no? Heridas de la infancia, ¿no? Creo que todos de una u otra manera traemos una u otra herida, ¿no? Y ya sea porque no recibimos el amor a nuestra forma que queremos recibir el amor, ¿no? O por abandono, o por carencias, o... Ahí ya no hay amor. Ujú, ujú, Si hay abandono, ya no hay amor. claro. Mira, hoy en la mañana tuve un matrimonio que me parece maravilloso cómo va evolucionando, ¿no? Ella se da cuenta que su sobrereacción, su agresión cotidiana, viene de un patrón aprendido de su mamá. Mm, Entonces, ¿cómo se aprende a relacionar ella? Pues así, a gritos, a imposiciones, a no saber negociar, a no estar atenta a lo que el otro quiere, porque entonces entramos también en un momento de yo mime conmigo. ujú, Entonces, el amor no puede ser fundamentado en el egoísmo. El amor está fundamentado en la generosidad, en el darme, ujú. no en el dar, porque es muy fácil que yo te dé un objeto, que yo te dé dinero, que yo te dé un juguete, que yo te dé un carro. Es muy fácil. 2 por 2 son 4. Pero ¿qué te parece si yo lo que te doy es mi ser, mi potencial, mi amor, mi aceptación, mi compasión, mi acompañamiento, mi escucha? El marido decía, es que me encantaría que me escucharas, que yo también tengo necesidades, no nada más tú. Y volteaba a la otra y me veía y me decía, ¿estás oyendo lo que me...? Claro, lo importante es que lo oigas tú. Pero eso lleva un riesgo, ¿no? De hacerte vulnerable y que te puedan rechazar y... Sí, pero si yo no me siento segura en mi alcoba, con mi marido, con mi esposa, ¿en dónde me voy a sentir segura? Yo le digo a mi marido, si vamos por la calle y hay alguna amenaza, yo haz de cuenta que traigo a Clark Kent a un lado de mí. O sea, él no es violento, no es agresivo, no es peleonero, pero yo no sé si me ataca a alguien de que sea capaz. No se va a quedar con los brazos cruzados. Yo me siento bien protegida. Y tener esa sensación de protección es maravillosa. Y también para el hombre, saber que en este espacio de amor, en este espacio seguro, puedo quitarme esa coraza. Él decía, es que tengo que traer una armadura en mi propia casa con mi propia esposa. Wow, ¿sabes qué? Quítate la armadura. Aquí puedes estar sin ninguna protección porque estás en un lugar seguro.
Y si los que están escuchándome sienten esa inseguridad, alguien decía, es que no le quiero dar herramientas para que entonces él me contraataque. No, pues entonces estás perdida, porque vives en un campo de concentración perennemente. Qué desgastante, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo trabajar cuando la autoestima está baja por alguna de estas heridas o carencias? Mira, a mí me van a permitir hablar de Dios. Soy católica, soy creyente y creyente en el amor de Dios. Fíjate, si Dios me ama con lo imperfecto que soy, ¿cómo no me voy a amar yo? Y tengo un ejercicio maravilloso. Tengo espejos en mi consultorio y los hago que se vean. No tienes idea la cantidad de personas que no se pueden ver. Porque ver a la pupila de ese espejo y verme atrás de mis ojos y verme mis arrugas y verme mi asimetría y verme mil cosas. Digo, ya a mi edad, las manchas en la cara o las canas. Las señoras no se saben ver a la cara. Tuve una señora que ya la di de alta, que le mando un beso. No se sabía ver a los ojos y era una mujer muy bella, con heridas de la infancia brutalmente dolorosas, de abuso de su padre. Y ella se veía muy fea y es muy bonita. Y entonces le hacía verse a los ojos, verse las cejas, la nariz, su boca, su encaje de cara, su pelo. No le quedó otra más que decir, soy perfecta. Y no por la belleza. Fíjate bien, no es la belleza lo que te hace perfecto, porque la belleza es subjetiva. Yo les digo que somos una belleza de creación. ¿Cuántas veces parpadeamos en este lapso de tiempo? ¿Cuántas veces respiramos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo tocamos? ¿Cómo late nuestro corazón? ¿Cómo todo nuestro torrente sanguíneo está perfectamente calibrado? No somos una perfección. Claro. Entonces, desde allí empiezo a amarme y a estimarme, y de ahí viene la autoestima. Sí, o sea, es ir a la fuente, ¿no?, del amor, ¿no? Padrísimo. Oye, me quiero regresar un poquito. Tú dale. Me encantará que me platicaras de alguna persona, pues, que trascendió en ti, ¿no? Que te marcó y que, pues, gracias a esta persona o a esta situación, pues, hoy eres quien eres, con estos valores, estas creencias. Mira, me voy a ventanear. Yo soy hija de divorciados. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 17 años. Y en mi época no se usaban los divorcios como hoy, porque ahora, pues, las amiguitas de tus hijas, muchas son hijas de divorciados, lo cual no tiene ningún estigma, pero en aquella época sí. Yo me di cuenta que Rosy Gómez era mucho más que la hija de unos divorciados. Porque el divorcio, y fíjate, yo lo que les decía hace rato de una familia, un matrimonio tiene problemas por su lucha de poder y por mala comunicación, lo aprendí en pellejo propio con mis papás. Porque, ¿qué crees? Yo tenía 17 años y mi papá tenía la obligación de darle pensión alimenticia a mi mamá un año más hasta que yo cumpliera 18. ¿Sabes cuándo terminó de darle la pensión alimenticia? A los 18. No, el día que se murió. Mis papás fueron los mejores amigos divorciados, porque ya no había lucha de poder, ¿sí? Y la comunicación era cuando era necesaria, y si no había buena comunicación, se cortaba la comunicación y al rato se hablaba. Entonces yo aprendí de alguna manera en carne propia lo que era la mala comunicación y la lucha de poder. Mi mamá, una mujer, pues muy especial para su época. Mi mamá nace en 1921. Fue a la Universidad Autónoma de México, a la Facultad de Ciencias Químicas, lo cual era atípico. De su generación, ninguna fue a la... O sea, mi mamá, entiéndeme que tendría ahorita 103 años.
Era rarísimo que una mujer estudiara e incluso que hasta la aceptaran, ¿no? En ciertos... Mi mamá tenía muchos amigos de la facultad y amigas. No eran muchas mujeres, ciertamente, pero mi mamá tuvo una cosa que me encantó y que sí me marcó. Mi mamá todavía a los 93 años se fue a vivir a casa de nosotros, con mi marido, conmigo. Mis hijas ya se habían casado y leía. Y entonces hablaba Gabriel. Gabriel, mi marido, es un hombre muy culto. Y entonces de lo que quieras te puede hablar. Y entonces mi mamá le escogía tema y le preguntaba. Y luego platicábamos ella y yo, y luego me decía, tráeme libros de eso, de política, de economía. Mi mamá tenía mucha facilidad para ciencias exactas, cosa que no me heredó, pero era muy hábil en ese sentido y de alguna manera siguió leyendo hasta porque la operamos de los ojos para tener lente intraocular, entonces leía sin lentes y seguía leyendo y decía una frase que me marcó, que tus cenizas sean sabias. Wow. Porque nunca es tarde para aprender. ¿Y qué quieres aprender que no sabes? Tú tienes la obligación de aprender lo que se te ponga enfrente. A ver, de astrología, los astros. Tengo una amiga que es experta en eso y no sabes las pláticas que nos echamos sobre todas las situaciones de astrología, ¿no? En el Difoso, un diplomado en la que tomamos Rodrigo y yo, no, fue una doctora en economía. Y entonces empezó a elevarse como globo aerostático y yo tenía cara de Juat. Mi hermano mayor es doctor en economía. Y yo dije, pues aquí Óscar estaría feliz, pero yo no entiendo nada. Y le pregunta a la vecina, ¿entiendes? No, a ver, pero no. Todas las mujeres tenemos cara de Juat. Y volteó con un buen amigo, con Francisco, y le pregunta, ¿entiendes? Y volteó así como, obvio, sí. Pues yo no entiendo nada. ¿Qué estudiaste? Finanzas. Ah, qué chiste. Entonces, ahora yo quiero estudiar un diplomado en finanzas, no para ser financiera, para no rebuznar en las finanzas, ¿sí? Entonces, qué importante es que siempre puedes aprender algo. Y creo que no tenemos pretexto hoy por hoy, ¿no? Antes era complicado, tenías que ir a una biblioteca o comprar libros. Ahora, en un segundo tienes la información que quieras. Y mi papá decía, tienes la obligación de aprender por lo menos una cosa diaria. De tal manera que para fin de año tienes 365 cosas nuevas que aprendiste. Y la gracia de todo esto es aplicar lo que aprendiste. No aprender... Por aprender. No te sirve de nada tener toda la enciclopedia. Sí. Si ¿Para no qué la sirven aplicas? las hormigas rojas? Pues sí, qué interesante, pero ¿para qué te va a servir, no? Sí, y lo conecto con una frase que dicen que todos los días hay que ser un 2% mejor que el día anterior. Entonces ahí es Imagínate. lo que aprendiste, pues implementalo, ¿no? Para que crezcas, para que seas mejor, para que ayudes más, ¿no? Y mira, Dios nos hizo seres perfectibles, no perfectos. Esa perfectibilidad es responsabilidad de nosotros. Me encanta. Totalmente. Oye, Rosy, me dejas pensando mucho porque para mí un líder trascendente es lo que tú hiciste. Es decir, alguien que ha tomado ese dolor, ese sufrimiento, esos retos y los ha convertido en herramientas para crecer y para ayudar. Y por eso entraste a todo este mundo de la ciencia de la familia, ¿no? Y de la logoterapia. Ahorita regresaremos a la parte de la familia que me apasiona mucho, pero platícanos un poquito qué es la logoterapia y de dónde viene. Bueno, voy a tratar de ser breve. Viktor Frankl era fue un psiquiatra austriaco, judío, que en la época del Holocausto estuvo en Auschwitz, en el centro de concentración de Auschwitz. Y allí él a través de tenía toda la fundamentación médica, psiquiátrica, para entender lo que estaba pasando. Y uno se vuelve muy observador. Y yo los invito a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, que aprendan a ver atrás de los ojos
de la persona. La mirada cambia, Ujú. porque yo al verte no solamente veo la pupila, sino veo la expresión, tengo una amiga que nos da cursos de Face Language, que es súper interesante. Las arrugas marcan, y las arrugas te dicen cómo vives. Entonces, cuando Víctor Frank veía la mirada de esas personas, se daba cuenta, y ahí fue como en papelitos, fue haciendo sus anotaciones de lo que él veía y de cómo iba él forjando esa psicología fundamentada en el sentido de vida. ¿Qué era esto? Los prisioneros que no tenían un para qué vivir, para qué esperar, para qué pensar en que la guerra terminaría, se aventaban a los alambres de púas para que los acribillaran, porque era tal su desesperación. Sin embargo, él tenía un sentido de vida, volver a ver a su esposa, misma que murió a los pocos días de que fue prisionera. O sea, él nunca supo que mucho tiempo antes ya había muerto su esposa, pero eso era lo que lo mantenía vivo. Y yo te pregunto, ¿qué te mantiene vivo? Vivo no de tac, 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 tac el corazón. ¿Qué te mantiene vivo? ¿Para qué vives? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para tener o para ser? Y por lo tanto, para trascender. Padrísimo, me encanta. Me gusta mucho cuando él narra en su libro, ¿no? En donde dice que cuando él entra a estos campos de concentración, dice, pues yo he dedicado mi vida a ir desarrollando esta nueva, pues, o la logoterapia, ¿no? Esta nueva forma de psicoanálisis. No es Y psicoanálisis, ¿eh? bueno, fue como Sí, después del psicoanálisis, sí, ¿no? exacto. Sí. Eh, entonces él dice, voy a utilizar pues el estar aquí como para, a manera de laboratorio, como para entender pues, el ser humano, ¿no? Porque se creía que el ser humano en condiciones adversas o difíciles, que sacaba lo peor de sí mismo, ¿no? Decían, el hombre es el lobo del hombre. Y ahí se da cuenta que todo lo contrario, que la gente en las peores circunstancias sacaban lo mejor de sí mismos y se apoyaban y se ayudaban. Y a mí a veces me gusta pensar en que a veces vivimos en nuestros propios campos de concentración mentales, y tú lo mencionaste hace ratito, ¿no? Entonces a veces nos estamos quejando de por qué a mí esta situación, por qué a mí esta enfermedad, y lo que tenemos que hacer es lo que decías, el para qué a mí, ¿no? ¿Cuál es esa razón de existir? Y que veamos que nuestra vida pues es este laboratorio en donde hay que ir, como dices, en carne propia, experimentando y entendiendo el para qué nos suceden cosas para darle una razón a nuestro existir, ¿no? Bueno, yo les voy a platicar algo personal. En 1995, hace 30 años, me diagnostican fibromialgia. Para los que no saben qué es la fibromialgia, te duele el 90% del tiempo, el 90% del cuerpo. O sea, prácticamente siempre tienes dolor. Y aprendes a vivir con él. Pero en lo que aprendes, no sabes por lo que pasas. Cuando a mí me diagnosticaron eso, yo fui a todo. Mi marido le daba risa. Me decía, es que a ti si te dicen que te embarres de X cosa muy desagradable a las 3 de la mañana, lo vas a hacer si tú supieras lo que es sentir este dolor. Que yo afortunadamente, y de verdad esto es otro regalo de Dios, que mi marido me comprende. Fíjate, él me ve a los ojos y me dice, andas mal, ¿verdad? Y yo, ¿cómo sabes? Porque te veo. Pero eso quiero decirles a nuestros radioescuchas, qué importante es que voltees a ver a tu próximo, que estés atento, atenta a cómo está. Porque si tú lo ves y él te ve, se hace un círculo virtuoso. Entonces, cuando yo entro, me doy cuenta de que la fibromialgia, entraríamos en otro programa nada más para hablar de fibromialgia, pero encontré un libro de Elizabeth Lucas, fundamentada en la logoterapia de Víctor Frank, fue pupila de Víctor Frank, que se llama El hombre doliente. ¡Wow! Entonces dije, ok, me va a doler sí o sí,
tengo de dos sopas. O me tiro al suelo, o saco lo que tengo, lo que sea, mi potencial que tenga, y lo ofrezco. Entonces yo encontré un para qué vivir un dolor. A ver, un enfermo de cáncer, pues, tiene mucho dolor, tiene efectos secundarios de los medicamentos, tiene muchas situaciones dolorosas. Ofrécelo. O sea, yo ofrezco este dolor por Rodrigo, porque lo ilumine, porque lo haga florecer, porque tenga un buen matrimonio. O si tuvieras una bronca, pues también, ¿verdad? Por alguna situación. Entonces, cuando tú ofreces ese dolor, le das un sentido y se te olvida. De verdad, o sea, como que me dicen, Rosy, ¿te duele algo? Y yo hago así como un recuento y digo, ay, sí, sí me duele, pero no me doy cuenta que me duele. O sea, ¿has notado que te baja la percepción del dolor cuando lo ofreces, cuando lo aceptas? De entrada lo aceptas. A ver, yo decía, prefiero cáncer que depresión. Nunca he estado deprimida, que es otro tema. Prefiero fibromialgia. Y tuve una amiga que quise mucho que falleció de cáncer hace 18 años, con 50 años. Y ella me veía tan amolada que me decía, no, amiga, prefiero mi cáncer que mi fibromialgia. De lo mal que me veía. Y yo decía, no, señor, yo estoy a todo dar con la fibromialgia. Ella se murió y todavía sigue aquí. Entonces, yo creo que Dios te da lo que te toca. Claro. ¿Por qué se mueren jóvenes? Porque le tocaba. Así de fácil. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a la aceptación? Cambiar el por qué a mí al para qué. Muchos años, no sé. 10, 15, no sé. No me atrevería a decirte. Porque en esa, a lo mejor en los primeros 10 años, mira, los doctores son tan ignorantes, con todo el respeto. En aquella época decía, y lo voy a decir porque el que me diagnosticó fue el doctor Alfonso Petersen, que fue secretario de Salud en Jalisco, al cual le tengo una gratitud porque yo estuve deambulando por un montón de doctores y todos me decían que era psicosomático. Y decía, psicosomático, tu abuelita. No es esto, no es psicosomático. Cuando él me diagnostica, porque hace un escáner, que son como 15 puntos gatillo, yo tenía 13, o sea, tú tienes fibromialgia. Entonces yo iba con otro doctor y le decía, es que tengo fibromialgia. Entonces sacaban etimológicamente qué era la fibromialgia, pero no sabían. Y otra doctora que le tengo mucha gratitud es a Margarita Ruiz Huerta, mi cuñada, que se especializó en fibromialgia. Ella tiene una especialidad en medicina física y rehabilitación, se especializó. Fuimos a simposiums afuera a Estados Unidos, a Phoenix, ya no me acuerdo cuántos lados fuimos, para aprender de la fibromialgia, porque era algo que no se sabía. Sin embargo, la fibromialgia, también conocida como fatiga crónica, porque amaneces cansado y anocheces recansado, data de la época del Imperio Egipcio, con otro nombre, pero con la misma sintomatología. Entonces, es muy padre, van a decir, Rosa, estás bien loca, es muy padre abrazar tu cruz, porque esta me tocó, decía mi mamá. ¿Qué te tocó? Esa te tocó, abrázala, porque en la medida que tú la abraces, la aceptarás. Claro. Ahora, este es algo que no está en mis manos, sin embargo, mi relación conyugal sí está en mis manos, por lo menos el 50%. Sí, como dicen, lo que resistes persiste, ¿no? Entonces, hasta que lo aceptas, empieza a mejorar. Y tú me conoces, o sea, soy inquieta, me gusta estar, me gusta ayudar. El servicio, yo creo que es uno de los sentidos de mi vida. Oscar, mi hermano, me dice, nosotros somos problem resolver. ¿Qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres? ¿En qué te ayudo? Y eso a mí me da un sentido de vida. Oye, ahorita tocaste un tema que me encanta, que es el servicio, ¿no? Que yo lo llamo que es una de las 7 metacompetencias. Te toca ahora en tu mundo empresarial, me platicabas por ahí que hubo una etapa de tu vida donde de repente te encuentras con el nido vacío de la noche a la mañana, se te van tus 2 hijas muy rápido.
2 meses. En 2 meses. Y de repente entras a esta parte de los hoteles. Y me encantaría que nos platicaras un poquito esta parte del servicio, porque los hoteles, al final de cuentas, Es una empresa de servicio. exactamente, ¿no? Y es el éxito. ¿Cómo le haces para que la gente de manera auténtica sirva a los demás y tenga esta actitud de servicio? Yo creo que viene también en el ADN. Ujú. En un summit que tuvimos, yo les decía que nuestra empresa era una empresa de servicio. Y yo tengo un dicho que no me acuerdo ni de dónde lo aprendí, que el que no sirve para servir, no sirve para Ujú. vivir. Claro. Entonces, tú desde tu espacio, sirve. Ujú. Porque cuando te das, ganas. Entonces, dentro de las cosas que nosotros revisamos en inspección de calidad, porque se hacían viajes en aquella época, teníamos 11 hoteles bajo nuestra operación, y ¿Se puede saber algunas de estas marcas? IHG era Crown Plaza, Holiday Inn Express, Holiday Inn Full Service, Bel Air. Ahorita también tenemos hoteles en Guadalajara como Hard Rock. Ujú. En Estados Unidos tenemos también operamos algunos, perdón. Perdón, Ujú. voy saliendo de mi tos. Entonces, yo hablo mucho con los colaboradores y le digo, si un huésped entra con unas chanclas de la playa que te cuestan 30 pesos, es tan VIP como el que trae unas Hugo Boss. Ujú. ¿Sí? Si nosotros tratamos al huésped por su estatus socioeconómico, no va a ser un buen servicio, porque está condicionado. Ay, qué pena. No pasa nada. Sí, fíjate que la primera vez que yo escuché ese tema del servicio en el mundo laboral fue en un manual que les daban a los empleados del Fiesta Americana. ¿A poco? Te estoy hablando, ¿qué será? El 2005, tal vez, 2004. Me dejaron ver cómo era uno de sus manuales y era un programa de servicio. Y lo que estaba más interesante es que, no te creas, más bien yo después de ahí adapté un programa que me tocó dar en una empresa que tenía en ese momento y yo le metí esta parte de conectar con tu propósito de vida, ¿no? Al final de cuentas, más allá de solamente el servicio al cliente y que esté bien, pues ligado a tu vocación de servir y cómo eso te enriquece, ¿no? Es que cuando la gente sirve para vivir, Ujú. porque sirve para servir, es feliz. Ujú. Yo quiero mencionar a un colaborador, Héctor, que lo ves tú en un banquete de 1,000 personas, te puedes imaginar dar servicio a 1,000 personas, en una conferencia en montaje escuela, en un desayuno, en un restaurante de especialidades, en lo que me lo pongas, siempre está así, camina rapidísimo y se trae a todos atentos, no es regañón, Mm. porque respeta mucho la dignidad de la persona. Y es una persona que le voy a pasar este video, porque sé que lo va a tomar muy en cuenta él, porque de verdad es admirable que está después de 12 horas trabajando porque la situación fue necesaria que lo hiciera porque no tiene horarios así. Si en alguna situación extraordinaria tiene que quedarse más tiempo, jamás lo ves de malas. Yo le pregunto, Héctor, ¿no estás cansado? No, señora. Yo para descansar, en el momento que llego a mi casa y me acuesto, descanso. Mientras yo tenga comensales en mi hotel, no descanso. Wow. Porque mi sentido del trabajo es hacer feliz a mis huéspedes. Sí, súper claro. Pero súper no claro. creas que lo dice así como para quedar bien. Lo ves que lo vive. Ujú. Entonces, en un hotel, nosotros hacíamos mystery shoppers. Entonces, yo hablaba y hacía mi reservación. Y en una ocasión, en X Hotel,
que ya no operamos, me contesta la de reservas y le digo, oiga, pues ¿cuánto es la tarifa? ¿Cuánto es el costo? Porque nunca digo tarifa porque ya tiene un mensaje hotelero, claro, ¿no? Pues tanto. Oiga, pero en el hotel a 2 cuadras hay un hotel que me cuesta 200 pesos menos. No me acuerdo cuánto, no me acuerdo cantidades. Pues váyase allá. Ok. Le dije, ¿te das cuenta que estás dejando ir un huésped? Pues sí, pero si le dan mejor tarifa, pues váyase allá. Llegué yo con la espada desenvainada, ¿no? Y le digo, ¿quién contesta el teléfono? Mira, fulanita. Ok, fulanita. Oye, ¿te gusta tu trabajo? Pues me vio, dirección de calidad, pues por supuesto que dijo que sí, ¿no? Claro. Y le dije, ¿segura que te gusta tu trabajo? ¿Tú sabes que si no tenemos huéspedes, ni tú ni yo tenemos trabajo? Primero. Segundo, si no amas tu trabajo, cambia de trabajo. Y la otra no me entendía por qué. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque yo soy la señora que habló para hacer una reservación que me mandaste al hotel de enfrente. Cuando siempre en las reservas, se les doy el tip, en el departamento de reservaciones siempre tienen un margen de negociación con el huésped. Buen tip. Hay varias tarifas. Si tú llegas directamente a recepción, te dan una tarifa rack, que es la más alta, no es negociable. Pero si tú haces la reservación por adelantado, puedes pedir el desayuno gratis, el desayuno incluido, alguna amenidad que esté incluida. Y los de reservaciones tienen ese juego de tarifas, que no todo el mundo lo sabe. Pero si el huésped lo pide, ellos saben que tienen ese juego de tarifa. Oye, Rosy, tienes múltiples facetas, me voy a ir a otra. Oh, my God. Hablando de líderes del siglo. Qué bonita labor y te quiero agradecer por haberme invitado el otro día a un desayuno donde nos hablabas de esta inversión social. Y platícame un poquito de Líderes del Siglo, de LISI, de esta fundación que crearon ya hace algunos años. 20 años en el mundo educativo y de formación. Pues once upon a time, platicábamos mi marido y yo del privilegio que tenemos de ser personas con educación académica, que tú no hiciste nada para merecerla. Caíste así como si fuera la cigüeña, ¡pap! Caíste en un lugar en el que te iban a apoyar y van a tener cultura académica, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que tienen el liderazgo nato académico y no tienen la oportunidad. ¿Qué pasa con esos líderes académicos que no tienen la oportunidad? Por situaciones económicas dejan de estudiar. Entonces, pues, de verdad Dios nos fue llevando así como, mira, por aquí, por aquí, chin, ya choqué, bueno, por aquí. Haz de cuenta como laberinto, cómo íbamos llegando. Y se fue tejiendo este proyecto maravilloso. ¿Cómo se fue tejiendo? Con la ayuda de gente especialista. Tuvimos a nuestro primer director, Fernando Lozano, que fue uno de los fundadores del LISI. Estuvo varias personas de la empresa como líderes, otras personas externas, y entonces se fue tejiendo esta idea de formar líderes académico, deportivo, musical y social. Académico es el que tiene la capacidad intelectual, pero no tiene la oportunidad. Deportivo es un Messi. Yo les enseñaba en el desayuno que estamos haciendo un proyecto, está en construcción en la zona del Nayar, en la Sierra del Nayar, que los chicos tienen una habilidad deportiva para el fútbol y no tienen balones. ¿Lo viste? Sí. Juegan con cajas de cartón. Sí. ¿Y qué tal manejaba la pelota de caja de cartón? Claro, la dominaba. Entonces, en la etapa, nosotros llevamos secundarias y preparatorias. En esta etapa del desarrollo del joven es vital el deporte, porque trae una revolución hormonal y de energía que tiene que sacarla. Y a través del deporte y de la disciplina con valores en el deporte, ojo, todo en cada área de los liderazgos hablamos de valores,
y disciplina. Entonces tenemos judo, tenemos fútbol, tenemos voleibol en la parte deportiva. En la parte musical, chicos que tienen cualidades musicales, pero nunca han tenido un aparato, un instrumento musical. Tienen un oído musical, una coordinación, una creatividad para escribir inclusive música, voces maravillosas. Me platicaba Gabriela ahora que fue de Misiones, no sabes, había 3 chicas que cantaban increíble. Entonces, las misas y las alabanzas eran como si tuvieran a un lado pues una mujer que hablaba, no sé, Guadalupe Pineda, no tengo idea, ¿no? Alguien con muy, muy buena voz. La parte musical y la parte social. Aquel chico o chica que es capaz de convocar a su círculo social, es capaz de, para la pandilla, es capaz de convocar para algo bueno. Wow. Entonces, en lugar de que haya, porque sí ha habido al principio en la prepa, era la pandilla de abajo con la pandilla de la Cruz, en el Cerro del Cuatro, para los que nos escuchan del Cerro del Cuatro. Ya son cuates, digo, no fue fácil, pero se van mezclando de barrio a barrio y se dan cuenta que son lo mismo, buscando lo mismo, hundiendo esfuerzos para alcanzar lo mismo. Platícame de algunos casos de éxito que han tenido en lo deportivo. A ver, pues son muchos. En lo deportivo tenemos medallas panamericanas, que quiero hacer un comercial. Para que un chico de Lisi vaya a un panamericano, económicamente es cuesta arriba. El primer panamericano que fue, un alumno, un atleta, perdió. Y fue sumamente frustrante porque él estaba tan nervioso, tan estresado de haber viajado en avión. No había salido de Guadalajara. Claro. No digas de México, de Guadalajara. Haber viajado en avión, ir sin su entrenador porque no había dinero para llevar el entrenador. Se fue él. Llegó el entrenador es vital porque le va diciendo control de emociones, usa esta técnica, no usas aquella, el contrincante, su punto débil es, no sé, el que sea, y entonces es importante que el entrenador esté ahí. El chico perdió. Entonces tenemos que mandar a los atletas con el entrenador. Y bueno, han sido prueba-error, tampoco creas que todas son historias de éxito, ¿no? Sin embargo, en las primeras entrevistas, cuando grabamos el primer video, hablaban los chicos de que querían ser enfermeros porque su papá era camillero. O hablaban de otro que decía, bueno, pues yo quiero ser albañil porque mi papá es peón. Quiero decirles que concretamente uno de ellos, que quería ser futbolista, terminó la carrera de entrenador físico. Fue entrenador de la academia de la preparatoria, terminó su carrera, porque todos nuestros maestros son con licenciatura mínimo, algunos con maestría, y después se va a hacer una maestría en educación y en ciencias de la familia. Qué padre. Y ahora sigue trabajando con nosotros. Wow. Una historia muy bella, que es la que tú querías que contara, es en una ocasión, mi marido, alguna vez lo conocerán, porque es un gran líder, se fue a caminar al cerro, a la primavera, y se resbala con la hojarasca y al caer se rompe el hueso de la tibia. Y pues asustado, dijo, ¿qué voy a hacer? Estoy muy arriba, no puedo apoyar, estoy solo. Y de la nada, Rodrigo, de la nada aparece un chavo, ¿no? Corpulento. Le dice, permítame, déjeme revisarlo. Soy doctor. Gabriel estaba tan preocupado por su pierna que no lo vio. Y en eso voltea el chico y lo ve y le dice, profe Gabriel. Chuy es un exalumno que está terminando traumatología y ortopedia. Wow. Entonces, realmente se ha hecho un efecto multiplicador, un efecto de muchas historias muy bellas. Muchos de nuestros alumnos
son chicos abandonados, no abandonados de que los dejan, sino que los papás salen a las 4 o 5 de la mañana y regresan a las 10, 11 de la noche, sin ganas de preguntarte cómo estás, cómo estuvo tu día. O sea, a lo mejor llegan a gritos y sombrerazos porque no recogieron la cocina o no lavaron la ropa. Entonces, para evitar también esa soledad que muchas veces viven estos chicos, las academias están abiertas a la comunidad en la tarde. Entonces tenemos academias de vóley, tenemos academias de judo, tenemos academias de fútbol, y ves las canchas que realmente es un problema porque pues no hay pasto que aguante ese tráfico tan pesado. Entonces lo que hacemos es un programa de adopta 1 metro de pasto sintético. Entonces, claro que el pasto sintético, como normalmente durará 10 años, pues a nosotros a lo mejor nos dura 3 años, porque ya el pobre pasto está más calvo que nada por el tráfico pesado, pero son historias muy bellas. Platícame del papá. Ah, ¿Qué le dijiste? pues es que el Espíritu Santo de verdad luego hace sus travesuras y sabe a dónde y cómo llegar. Y en una de las conferencias de escuelas de padres que yo di, siempre empezaba hablándoles del liderazgo de sus hijos, porque todos son líderes. O sea, se hace un estudio psicométrico para saber su liderazgo. Si no son líderes y no tienen un ingreso menor de 2,000 pesos per cápita, lo que significa que son muy pobres, no entran. No entran porque el Instituto Líderes del Siglo está destinado a chicos de escasos recursos y líderes. Eso no es negociable. Entonces, les digo, ustedes son padres de familia, de líderes, por lo tanto, ustedes tienen que ser líderes. Yo lo dije como, no sé ni por qué lo dije, porque cuando lo dijo el papá yo no sabía que lo había dicho. Cuando cumplimos 10 años, o 15 años, 10 años, nos hace el himno, la letra del himno nos la hace Alberto Escobar, el que hizo Coincidir. Y Alberto, al que le tengo una gran gratitud y cariño, que en paz descanse, hace un himno porque se metió a todos los planteles para entender el espíritu del instituto, y hace un himno precioso. Y en su lugar nos invita a hacer la inauguración del himno, y pasa este señor. Y entonces dice, mira Rosy, gracias a que tú dijiste en una escuela de padres esto, yo terminé la prepa, terminé la licenciatura y estoy terminando la maestría en educación. Porque yo tengo que ser tan líder como mis hijos. Wow. ¿Cómo ves es el poder de las palabras, ¿no? Que no nos damos cuenta, para bien o para mal. Para bien o para mal, porque a veces las palabras, no me matas, pero me destruyes con la lengua, ¿no? Claro. Rosy, se nos ha acabado el tiempo y no me quiero ir sin antes pedirte un último consejo, porque me hubiera encantado. Yo creo que vamos a tener que hacer otras 2 o 3 sesiones, pero un consejo para las parejas, que nos des tu último consejo para las parejas. Y la última pregunta, si hoy colgaras los tenis y pues Dios te llamara, pero te da 5 minutos para regresar a dar un consejo, ¿cuál sería? Entonces, tip para los matrimonios. Bueno, y la última pregunta. Tip para los matrimonios. Sean generosos y caritativos. Trata a tu cónyuge como a ti te gusta que te trate. No interpretes. Cuando interpretamos, el 99% de las veces nos equivocamos. Tú me quisiste decir esto, claro, yo conozco tu cara. No te quise decir eso. Y la otra persona reacciona sobre la interpretación. ¿Sí soy clara? Claro. Díganse te amo muchas veces. El amor es una conquista de todos los días. No es por obra de casualidad que un matrimonio persevere. No crean que somos santos los que perseveramos. Hemos pasado por noches oscuras. Sin embargo, lo que brilla es el amor. Y una de las tareas que les dejo es que todos los días, por lo menos, tengan un detalle cariñoso con el otro. Por lo menos, si no es que más. 2, nunca se duerman enojados. Y perdonen.
No hay matrimonio que persevere si no ha habido amor y perdón. Tal cual. Y todos tenemos que pedir perdón y todos tenemos que perdonar. Porque, qué fácil. Tú me pides perdón y ahora yo soy la que tengo el poder. No. Ahora yo también tengo que reconocer que yo hice algo que normalmente es ping-pong, ¿eh? No es así como que la víctima y el victimario, ¿no? ¿Y qué haría o qué diría? Mira, a mí me ha impactado mucho la muerte del Papa. Hoy en la mañana, y los invito a que escuchen el programa de el cónclave que grabamos en el programa de Endorfina, hablaba de cómo el Papa Francisco llegó safe. O sea, mi mamá decía, nadie se muere a la víspera. Y una prueba fehaciente es el Papa, ¿eh? O sea, se pudo haber muerto en el hospital 2 semanas o 3 semanas antes, no sé cuántas. Sin embargo, él tenía una misión que cumplir. Y era el domingo de resurrección. ¿Qué pasó después de ese domingo de resurrección? Las mujeres fueron y había un ángel. Y ese ángel es el que tomó al Papa. Porque dijo, misión cumplida. A mí me gustaría cumplir mi misión y tener la claridad de qué es mi misión. Y yo creo que mi misión es amar todos los días y perdonar todos los días. Me encanta. Entonces nos vamos con ese mensaje. Ama y perdona todos los días. ¿Sí? Rosy, muchísimas gracias. Muchas gracias ha a ti sido por un placer. tu confianza. No, hombre, encantado. Señora. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Líderes Trascendentes. Gracias. Rosy. Ay, pues el amor es una conquista de todos los días y eso es a todos niveles. Pues sí.